Buenas tardes a todos. En nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia titulada El futuro del contador público. En esta ocasión nos acompaña el doctor Alexis Juárez Domínguez, quien es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México y doctor en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Además, cuenta con certificación ANFECA en el área económico-administrativas y certificación básica en la plataforma Edmodo. Es autor de varios capítulos de libros y de artículos en materia de impuestos. Cuenta con un título internacional de entrenador de ajedrez, instructor FIDE, avalado por la Federación Internacional de Ajedrez. Fue auditor por más de 4 años en Figueroa Lorrabaquios y Asociados, donde realizaba auditoría de estados financieros a empresas del sector privado. Estuvo desempeñándose como administrativo en la DACEA, en la coordinación administrativa, donde se encargaba de ejercer presupuestos estatales y federales. Actualmente es asesor financiero y fiscal de empresas privadas del estado de Tabasco, jefe de recursos materiales de la Universidad Tecnológica de Tabasco y profesor de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas de la UJAD. Antes de iniciar con la conferencia, les recordamos mantener en silencio sus micrófonos y desactivar sus cámaras durante la transmisión para evitar intromisiones. Sin más preámbulo, cedemos la palabra al doctor Aldo Alexis Juárez Domínguez. Adelante, doctor. Y muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes presentando la siguiente ponencia del futuro del contador público. Bien, en ese sentido empezamos. El futuro del contador público, que pareciera que realmente ya es una gran novedad. Empezamos con algo que es, ¿cuál es el objetivo del contador público? En principio, pues es ser una persona ética que tiene que tener ciertos parámetros que estamos basados en el código de ética profesional de nuestra profesión, valga la redundancia. Generación de información financiera. ¿A qué me refiero con esto? Necesitamos ser siempre personas que generemos este tipo de información para la toma de decisiones. Pero nuestro objetivo también principal es servir a la sociedad como agente de cambio para poder realizar y tener como un gran pilar de las estructuras y entidades financieras que existen en el Estado y el país, ¿no? Eso es lo normal, lo común, lo que normalmente se ha dicho o se menciona en las aulas, que se tiene como dato importante de qué es lo que se debe hacer como contador público. El famoso contador que nada más está tratando de generar información para este tema en particular y pueda progresar la empresa. Ahora bien, en este sentido, ¿a dónde se dirige la profesión contable? Finalmente hay 3 parámetros base que podríamos decir el día de hoy que son un gran pilar para poder tener un parámetro grande sobre lo que existe la contaduría pública. En el primer sentido, existe este primer grupo que son los contadores que siempre hacen las mismas cosas. Siempre me había tocado al momento de hacer unas auditorías, me tocó hacer auditorías cuando apenas tenía yo 20 años de edad. Entonces no era tan fácil y sencillo tener que ir a ciertas empresas y tener que mencionarle los detalles que se encontraban en la información financiera presentada. En ese sentido, pues bueno, yo de 20 años y contadores de 40, 45 y 50 años de edad que ya tenían 15, 20 y hasta 30 años de experiencia profesional, me encontraba con ciertos detalles, con una frase que por lo regular escucharán mucho de sus clientes, para los que ya son contadores y para los que no, mencionan lo siguiente: siempre lo he hecho así y nunca ha pasado nada. Ese tipo de contador es el clásico que dice siempre hago lo mismo, no pasa nada y me continúo estancado en eso. Consigo la información, la manipulo
trato de tomar decisiones basadas en esa información y listo, no me voy más allá de lo que yo genero, ¿no? Esto es el normal, el enfoque de aprendizaje que existe en las aulas comúnmente. Y pues es la normal de que ese tipo de personas que tienen la profesión se hayan quedado con esos parámetros de esa temporalidad. Vengo a decirles que pues realmente estaban en un error, ¿no? Era complicado mencionarlo por el tipo de situación y paradigma de mencionarle que la autoridad no les había detectado ciertos errores a través del tiempo, ¿no? Y como siempre he mencionado, tanto en las aulas como a las personas que son contadores, que si se llega a determinar este tipo de práctica, pues obviamente existe la particularidad de que sea sancionado e infraccionado por la autoridad y por lo tanto existirían unas penas pecuniarias a través de multas y sanciones fiscales. Finalmente, que siempre lo hayas hecho de esa forma no quiere decir que estés en lo correcto. Ese es el tipo de situación que existe con estos contadores. Siempre hacen las mismas cosas pensando que no hay más allá de lo que yo genero, de lo que yo tengo, de lo que yo sé. Es el normal, es el patrón normal. Ahora bien, pasamos al segundo grupo. Contadores que hacen las mismas cosas pero de manera diferente. En este sentido, pues son los tipos de contadores que están en esa transición en donde dicen, bueno, esto se hace de cierta forma, de este cierto patrón, a lo mejor y esta pequeña cédula se realiza así siempre a través de esta generación de información, una cédula por ejemplo de Excel, pero ¿qué tal si le puedo meter ahora una nueva fórmula? ¿Qué tal si ahorita le puedo aplicar un comando nuevo para que pueda obtener información más rápida, más accesible? ¿Será que se puede realizar? Bueno, allí es donde empiezan a obtener esas nuevas habilidades para aplicar la automatización y en tener la visualización prácticamente de esa información financiera de una manera más rápida, poderosa y aprovechando prácticamente las tecnologías de la comunicación e información que existen actualmente. Que al final del día, pues se trata de tener un mayor impacto en la información financiera y tienden pues prácticamente a depender más de un autoaprendizaje y de una exploración prácticamente personal. Es decir, no nada más me quedo con lo que me dieron en la universidad, no nada más me quedo con lo que yo he escuchado. Trato de buscar más allá, trato de irme actualizando, trato de acercarme al gremio, trato de ver los cursos que ofrece la misma profesión contable, trato de acercarme al Instituto de Contadores Públicos, trato de ver qué me puede ayudar para poder mejorar yo como persona, ¿no? No es solamente quedarme con lo que tiene la simple licenciatura, es decir, hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo. Un diplomado, una maestría, un doctorado, actualización constante. Finalmente, este es el segundo grupo de contadores. Y el tercer grupo de contadores, y es a donde quiero yo plasmar e incentivar que todos vayan hacia ese sentido, son los contadores haciendo diferentes tipos de cosas. Es decir, actividades que el día de hoy pueden ser definidas como acciones que tomemos hoy para un futuro en el cual se repercute de manera significativa. Entre ellos, pues no es simplemente, está bien, me preparo, voy a un diplomado y una maestría, pero finalmente después, ¿qué viene más allá de eso? Bien, lo que viene después de esto, es decir, combinar y tratar de platicar con otras personas expertas en la materia. Finalmente es generación del conocimiento. En este sentido hay diferentes formas, tener desde la publicación de artículos, publicación del fomento de la investigación o conciliar con otros contadores de alto nivel académico, de alto nivel profesional, en el cual qué están haciendo ellos para poder tener un parámetro claro para poder realizar estas nuevas cosas. Finalmente, en este sentido, es lo que siempre se busca, no solamente quedarme con lo que yo opino, con lo que yo sé, sino tratar de estructurar nueva información.
También hay que hacer mucho énfasis en el escepticismo profesional, en el uso de las tecnologías de la información. ¿Por qué? Porque finalmente no es solamente lo que yo obtenga, de lo que otra persona me mencione, de lo que yo obtenga como nueva generación del conocimiento, sino es ir más allá. A esto se llama el escepticismo, es decir, ¿será que así debe de ser? ¿Será que realmente esto es la información que necesito? ¿Será que esto es lo que realmente la entidad financiera necesita para poder crecer? ¿Qué estamos haciendo que no puede llegar a tener un mayor avance? Y en ese tanto es cuando se empiezan a desarrollar resultados de aprendizaje sugeridos en base a las TICs. Y como menciono, también no es solamente quedarse en ese tipo de mejora constante, la mejora continua. No solamente quedarme con el decir, bueno, la ley siempre es igual, siempre sucede lo mismo, al final del día pues no cambia mucho. Y no es eso lo que siempre he mencionado. Independientemente no es de aprenderse las leyes de memoria, no es aprenderse la normatividad a tal cual con el pie de la letra. Es saber en dónde encontrar la información y poder tener la pauta para poder manifestarla y poder manipularla de tal forma que puedas generar nuevo conocimiento y tengas la aplicación base a las normas contables y a la aplicación de las leyes fiscales. Siempre me ha sucedido que al momento de la realización, de la actualización y la mejora continua, no solamente te quedes con lo que piensa uno que, bueno, soy un simple contador. Bueno, ahora necesitas tener una visión más allá, es decir, una visión de negocios, ver el comportamiento conductual, tener una visión hacia la era de la digitalización, integración de datos, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues hay otra parte donde nosotros nos convertimos en formadores. Finalmente, nosotros tratamos de tener a las nuevas generaciones y tener nuevas formas de aprendizaje en las aulas. Es decir, solamente tratar de buscar e implementar nuevas formas de poder tener un parámetro de evaluación. Es decir, no solamente es hacer el simple examen, no es solamente dejar la tarea, es buscar nuevas formas de que se pueda realizar el aprendizaje en las aulas y, ¿por qué no? Cuando tú también estás prácticamente del otro lado, ¿cómo puedes ayudar para que esa mejora continua se ayude y se formalice? No es algo sencillo. Muchos de mis alumnos creo que entenderán. Y cuando yo les menciono lo siguiente, le digo, no es que yo dé toda la información, es que ustedes logren generar la información pertinente en base a lo poco que se les da. Es decir, que ustedes tengan una conciencia tal cual para poder generar nueva información. No es solamente lo que menciona la normatividad, sino es cómo puedo usar esa normatividad a través del pensamiento. No es algo tampoco sencillo, pareciera fácil, pero es una forma distinta de poder hacer el aprendizaje. Es decir, no es solamente que el profesor en las aulas dé toda la información. También el profesor trata de inculcar ese espíritu de investigación para que la persona pueda progresar. Y en ese sentido se trata de buscar que sean más autodidactas, más allá de que tengan que ser personas receptoras de la información. Y como lo mencionaba, finalmente pues la comunidad empresarial, pues qué es lo que nos demanda, qué es lo que determina, qué es lo que me está buscando la empresa para que yo pueda aplicarlo de cierta forma y qué es lo que yo necesito para que pueda yo progresar y estar en un ámbito competitivo. El día de hoy dice, bueno, hay varios contadores, serás un egresado más de la universidad, pero bueno, serás un egresado más, pero ¿en qué rubro quieres estar, no? En ese sentido es como tú debes demostrarte la particularidad para poder mejorar en la profesión. Entonces, en ese sentido, no solamente se debe de quedar de ahí, sino es generar las competencias, es decir, una visión para los negocios, es decir, las decisiones que se deben de tener netamente para poder tener un pilar fundamental al momento de estar en la empresa. Es decir, dar lo suficiente información para que pueda ser un impacto fuerte
no solamente para las personas que son los gerentes, sino también para los vendedores, los clientes, los empleados, y cómo se debe llevar para medir el negocio. Y no es solamente aquí tengo la información, aquí está el informe, aquí están los estados financieros, se acabó. No es solamente eso, es tratar de ver más allá. Es decir, nosotros sabemos parte fundamental para el crecimiento del negocio, y al final no te quedas como un simple contador más, sino te conviertes en un pilar de la organización en la cual tratas de llevar a la mano a las mejores, a las grandes ligas, a estos negocios. En este tipo de tiempo y temporalidad que se hizo época de la pandemia, nosotros nos volvemos como un pilar fundamental para cómo tratar de sobrellevar la pandemia, y segundo, cómo sobresalir después de esto, porque no es algo que vaya a suceder de la noche a la mañana el levantamiento de un negocio. Y el día de hoy muchos negocios están tratando de recuperar ese mar o ese oleaje que andaban en el andar, tratar de ser cada vez mejores, ¿no? Sobre la conducta, es decir, es difícil porque mucho de este tipo de situaciones o de datos observados son de acuerdo a cierta curiosidad. Siempre le he mencionado que lo mejor es ser curioso, es decir, es seguir investigando, es decir, tener un pensamiento crítico, es decir, ¿será que lo estoy haciendo bien? Y tratar de adaptarme a las circunstancias, ¿no? Y obviamente el aprendizaje en forma continua y permanente, eso es de cajón. Siempre se debe de estar en constante aprendizaje. Es decir, bueno, ¿será que se puede realizar esto? Bueno, se continúa de esta forma, pero la situación me está marcando que a lo mejor y debo de meterme más al área de marketing, no lo sé. Este tipo de situación es lo que también debe de incluir no solamente esta parte del pensamiento crítico y de ser autodidactas, sino también tener las competencias para usar en forma ética, y la difusión de los datos deben de ser también confidenciales. Eso tampoco se debe de perder, ¿no? Porque finalmente son información que trata de tener no solamente oculta, sino para salvaguarda de la entidad financiera. También otra de las competencias es la visión digital, es decir, se debe entender como tecnologías nuevas y emergentes, todo lo que existe actualmente, ¿no? Es decir, todo este proceso de información, de datos que hay en la red, de lo que se puede encontrar, de lo que podemos obtener, de lo que podemos visualizar en otro tipo de entidades, es cuando uno debería de estar netamente convencido de cómo utilizar esto para poder mejorar en los negocios. Esta visión digital también nos marca la pauta de decir, bueno, ¿qué información existe a través de la red? ¿Qué me ofrece también la era de la información? Quizás me puede brindar más seguridad, quizás me pudiera brindar más acceso a la información o más protección a la información, y no nada más quedarme con lo que prácticamente tenemos o lo que nosotros solemos hacer, que es la impresión solamente de la información, sino es en donde lo podría yo respaldar para poder tener esa seguridad, no solamente impresa, sino también digital, que eso es una de las grandes pautas que se tienen actualmente. En la generación también de las competencias, pues la síntesis y análisis de datos, que se debe de hacer eficazmente para tener datos tanto estructurados como no estructurados, es decir, tratar de ser unos datos bastantes, pueden ser muy complejos, pueden ser muy precisos, pueden ser relevantes, no lo sé. Son excepciones que y también pueden existir excepciones a todo lo que nosotros podamos tener a través de la red. No es algo tampoco sencillo, pero esto es para tratar de evaluar riesgos, hasta dónde puedo yo permitirme realizar el análisis pertinente para tratar de la adquisición de un bien tangible, o será que es necesario en este momento hacer una inversión fuerte, será que es necesario la intangibilidad o no, prefiero ir un poquito más conservador, hasta dónde puedo llegar. Bueno, mi análisis predictivo me menciona que quizás es el momento de invertir. Mi análisis predictivo a lo mejor también me menciona que no es el momento de invertir en cuestiones tangibles. A lo mejor es el momento de ver
los bienes intangibles, y ya estaríamos en otro tipo de visión y ya tendríamos a lo mejor que lo que pensaríamos que el día de hoy en nuestros activos, sea el activo no circulante, la parte propiedad de plantas de equipo, por mencionar algo, ahora se incrementa la parte de la intangibilidad, ¿no? Entonces, todo esto es lo que viene y finalmente, pues obviamente todo esto, si no existe una comunicación adecuada, los canales de comunicación han aumentado. Actualmente el home office se ve claramente como es una revolución en donde prácticamente las personas están en sus casas trabajando, unos con mayor productividad y otros con menor productividad. Esto prácticamente independientemente de la profesión contable, se ve quién trabaja y quién no. Se ve realmente hasta dónde puede ver las personas están adaptadas al siglo XXI y cómo se están realizando para poder mejorar en el ámbito laboral. No es solamente eso, ¿no? Es visualización hacia dónde vas, hacia dónde te vas y tratas de visualizar esta entidad de negocio. No es algo sencillo, también lo esté adecuado. Hay relevo generacional también y hay otras personas que se tendrían que adaptar. Pero el tema aquí es qué hago yo para poder continuar, ¿no? Y aquí un poquito de la lámina normal, ¿no? La vida de un contador, ¿no? Trabajo, casa, diversión y el descanso, ¿no? Y el descanso sigo pensando en el trabajo. Entonces viene la siguiente oración, ¿no? ¿Continuarás haciendo lo mismo? ¿O empezarás a hacer cosas diferentes para lograr obtener y visualizar tus sueños? A lo mejor y no quieres ser un empleado, a lo mejor quieres ser un despacho importante. A lo mejor pensabas que necesitabas un despacho en un lugar donde tienes que ser tangible para poder tener tu unidad de negocio. El día de hoy, ¿podrías pensar en un despacho digital? No lo sé. Allí es donde tú tendrías que enfocarte y tendrías que visualizar hacia dónde quieres realizarte, hacia dónde quieres ir. ¿Quisieras ser el mismo contador? ¿Quisieras buscar una nueva automatización? ¿O quisieras encontrar nueva generación del conocimiento? ¿Qué decisión tomarás el día de hoy? ¿Quedarás con lo anterior? ¿Buscarás tus sueños? ¿Buscarás ser un mejor contador? ¿O buscarás ser un contador revolucionario en esta época de la era digital? ¿Hacia dónde te irás? ¿Hacia dónde te involucrarás? ¿Hacia dónde quieres ir? Son cuestiones que tú tendrás que decidir, no lo tengo que decidir yo, lo tendrás que decidir tú el día de hoy, el día de mañana o cuando se te sea pertinente. Para aquellos futuros contadores, ahí está la pregunta. ¿Qué decisión debes de tomar el día de hoy? ¿Qué decisión debes de realizar? ¿Qué necesitas? Fomento a la lectura, música, arte y conocimiento continuo. Por mi parte es todo y muchas gracias. Muy bien. Pasamos ahora a la sección de preguntas y respuestas. Recordamos que para realizar alguna pregunta pueden escribirla en el chat de esta aplicación o bien solicitar hacerla de forma oral levantando la mano con el icono que se encuentra en la barra de herramientas. ¿Alguien que guste realizar alguna pregunta de nuestro ponente? Parece que su plática, maestro doctor, quedó muy clara porque no tenemos preguntas. Creo que ahí Carlos Mario Ángel, me parece, menciona
¿Qué consejo le da a los nuevos egresados, dado que las posibilidades de encontrar un empleo están reducidas por la situación en la que nos encontramos por la contingencia? Bueno, Carlos, en ese sentido, curiosamente, como mencionaba anteriormente, es en este momento físicamente no puedes acudir a tus clientes. Físicamente tampoco puedes realizar un seguimiento del ámbito mercadológico. Pero en este sentido tendrías que buscar a las empresas que existen, no solamente en el Estado, sino también a nivel nacional, y buscar, decir, quién está teniendo una necesidad de algún contador público. No solamente quedarse aquí. Es una visualización, es tratar de buscar quizás un despacho digital. Pero maestro, lo dice muy fácil y es algo que se debe realizar, ¿no? Pues fácil o no, en épocas de pandemia prácticamente todo está en cuestión de la era digital. Tratar de buscar quizás la necesidad en alguna otra empresa, no solamente tabasqueña, sino a nivel nacional, en el cual el día de hoy a lo mejor hay contadores que no están adaptados a la era digital y eso es una gran realidad. Y en ese sentido, si no estás adaptado a eso, allí es donde tú, Carlos, pudieras entrar y decir, yo sí estoy adaptado a la era digital y no necesariamente necesito estar en la empresa para poder realizar la profesión contable. Es ahí donde uno debe estar prácticamente actualizado y adaptado a la situación. Bien, Javier nos pregunta, ¿cuáles herramientas digitales crees que son indispensables para adaptarse a esta nueva normalidad? Sí, las herramientas indispensables son obviamente todo lo que tenga que ver con la paquetería de Microsoft, prácticamente, y obviamente todos los softwares contables y qué plataforma o desde dónde puedo accesar y pueda tener. Muchos de nosotros usamos, por ejemplo, un servidor y desde ahí prácticamente accesamos a la información independientemente de donde estemos. Ese puede ser otra de las grandes. Oye, pero maestro, entonces no lo lleva tampoco en un disco portátil. Pudiera ser, pero también puede ser tener un acceso de internet remoto para poder tener esa información. Esas cuestiones de adaptabilidad y donde tú tengas prácticamente un lugar seguro de la información financiera, esa es una de las grandes datos que les pudiera yo dar de decir adaptar a la era de la información digital, ¿no? Muy bien. Jorge le pregunta, usted mencionaba acerca de tomar un rumbo hacia algún área contable específica. ¿Cuál es el consejo que le daría a los estudiantes para elegir algún área contable específica y qué factores nos ayudarán a tomar una mejor decisión? Bueno, aquí realmente un área específica siempre le menciono a las personas que la que mejor se la adapte a la necesidad propia de la persona. Yo pudiera decirle, a mí me encanta lo fiscal, esa es mi área de especialización, ¿no? Pero no es solamente eso, es decir, hay personas que también pueden ir al ámbito financiero, pueden ir al ámbito de la parte de costos, de la parte de auditoría. ¿Cuáles son las áreas que realmente siguen actualmente o que son bastante demandadas? El área fiscal y el área financiera. ¿En qué me refiero con el área fiscal? Pues prácticamente actualmente pues ya ha inmerso prácticamente lo que es la evaluación sobre las plataformas digitales, por ejemplo, y la existencia de la internacionalización. En materia financiera, pues tratar de buscar en mercados de otra índole, no solamente en mercado de aquí, nacional, sino también internacional y buscar nuevas oportunidades de negocio. Y quizás por ahí pudiera entrar quizás una alianza con un broker, no lo sé, y por ahí pudiera tener las opciones para poder tomar una mejor decisión. La decisión va tomada en base a la necesidad que existe para ti y la necesidad actual. La necesidad actual me indica que la tanto fiscal como financiera está prácticamente a la orden del día. Bien, hacemos un paréntesis para comentar que ya se encuentra el link en el chat para registrar sus asistencias. Por otra parte, Rafael, doctor, le pregunta, de acuerdo a su experiencia y la que tuvo en su momento al enfrentar situaciones que usted vivió como estudiantes, él menciona que aún siendo estudiantes se topan con contadores de larga trayectoria que no aceptan nuevas ideas o formas de hacer las cosas, ya que a veces por la corta edad y experiencia no toma en cuenta la información que presentan. ¿Qué consejo podría usted realizar respecto a esta situación? Sí, Rafael, dentro de las situaciones que yo siempre trataba de involucrar es
A nadie nos gusta equivocarnos, eso es un hecho. Nadie nos gusta que nos digan nuestros errores, pero finalmente los errores son parte del aprendizaje. Una de las grandes formas que yo encontré a mi corta edad fue no mencionar que están mal, sino mencionarles a estas personas, fíjese que tengo esa duda, no logro llegar a esta integración, no logro llegar a su determinación, tratar de buscarle el otro lado de la moneda al momento de dar una o pedir una explicación para poder tener esa información. No es algo sencillo, y cuando por sí mismos se dan cuenta de que existe algún tipo de situación en el cual están erróneas, es cuando allí es donde se da la pauta para que ellos acepten el consejo en este caso. Cuando no se dan cuenta, y por más repetitivo que sea, uno ahí es donde agarra todas las herramientas, es decir, bueno, es que las normas de información financiera en la B10 me menciona que debe de hacer efectos en un efecto inflacionario sobre los activos no circulantes. Y me queda la duda que no lo aprecio, o bueno, o indíqueme usted en dónde pudiera estar el aspecto inflacionario en los estados financieros. La verdad que cuando ven que hay un poquito de rezago al momento del no cambio, entonces ahí es el tema, ¿no? Eso es lo que yo pudiera decir, que es lo que encontré a mi corta edad para poder luchar contra contadores de gran experiencia, ¿no? Muy bien. Rosario, en el sentido de que usted comentaba de que hay que mantenerse en constante actualización, le pregunta qué tipo de certificaciones puede obtener un contador público. Sí, se puede obtener certificaciones en materia contable, es decir, la general, o en materia específica, la fiscal, en finanzas, en costo, que se le llama la certificación disciplinaria. Esa es en la parte profesional, y en la parte académica se puede obtener en la parte de contaduría o económico administrativo, la parte de certificaciones, ¿no? Bien. Tenemos otra pregunta, doctor. Tomando en cuenta que usted ya es un máster contable y tiene un doctorado como contador, ¿qué futuro piensa usted se sigue creando y tomando en cuenta en esta pandemia y a lo mejor con una mayor crisis económica? ¿Cuál sería el futuro de contador en este sentido? Bueno, yo le veo mucho futuro al contador público. En su momento, un alto secretario eh, de algún sexenio pasado mencionaba que los contadores íbamos a desaparecer. Ese era el speech que nos tomaba siempre. Yo me reía sobre cuando decía eso, porque bueno, si desaparecen los contadores, pues finalmente queda desprotegido el contribuyente. Y dicho sea de paso, al no existir contadores, pues prácticamente tienen a la merced a cualquier tipo de persona para poder realizar cualquier tipo de situaciones. Haciendo un poquito de remembranza, está como el famoso tipo de situación que se da muy a menudo con las declaraciones anuales de personas físicas, de declaración de personas que están bajo el régimen de asalariados, que dicen, es que yo le di clic y pues ahí a la mera hora pues me da un saldo a favor, ¿no? Y quiero que lo revise a ver si está bien. Si está bien o no, eso causa honorarios, ¿no? No es solamente darle clic a la simple declaración, sino es decir, voy a revisarlo de acuerdo a mi expertise para ver hacia dónde va. Entonces, en este sentido, el contador público, volvemos a lo mismo, el contador público que se quede con los parámetros anteriores, es decir, nada más con lo básico, con lo que está en las aulas, pues realmente se va a quedar estancado. ¿Quiénes van a sobresalir? Todos los contadores que se adapten a la nueva situación y puedan tener una visión de negocio empresarial para las nuevas generaciones. Vuelvo a mencionar lo que hace decía y cerraba con mi conferencia, es decir, ¿por qué no hacer un despacho digital? ¿Por qué no llegar a ese momento? ¿Hacia dónde vas a buscar? Que es una de las grandes opciones que se encuentran actualmente. Hay contadores que necesitan estar en la empresa, y créanme que sí, pasa muy a menudo que necesitan estar en la empresa, cuando no hay necesidad actualmente de estar en la empresa para poder realizar y generar información contable. Ese yo le veo el futuro del contador que se quede con la información de las aulas. El día de mañana no será un contador que el cual sea prácticamente competente.
Eso es lo que yo he visto y observado actualmente. Las personas que me mencionan, bueno, caso particular de un cliente, una vez me preguntaba, pero Aldo, yo veo que todas las demás personas lo hacen. Bueno, que todas las demás personas lo hagan no quiere decir que no estén bien. Entonces, en ese sentido, ahí es donde uno tiene que plasmar su conocimiento y el día de hoy, pues, aunque son pocos clientes los que tengo, que son 10, pues finalmente tienen la confianza que estar conmigo y me pagan en su debido tiempo sin ningún reproche sobre lo que tienen mis honorarios, ¿no? Que eso también es algo que no es tan fácil de conseguir en esta era, ¿no? Javier, nuevamente le pregunto, doctor, en materia contable, ¿cuál cree usted que sean temas nuevos en materia fiscal para abordarlos posteriormente a esta pandemia? Sí, dentro de los temas bastante controversiales, es decir, las transacciones que existen a nivel de Internet, qué tanto repercutiría al momento de la contribución. Ya empezaron con las plataformas digitales, realmente eh, sí estaba tasado o estaba dentro del hecho generador que existe, pero bueno, quizás se le quiso dar una concesión y decir, bueno, no dejemos tela de juicio y ninguna duda de que eso debe de estar grabado dentro del hecho generador de la ley de impuesto al valor agregado. A lo mejor quizás puede ser, no lo sé, dentro de a lo mejor pueda surgir un nuevo régimen en materia de plataformas digitales y se le puede crear y tener algún tipo de potestad o tener la particularidad de nuevas cuestiones, tanto favorables como no favorables, ¿no? Ahora Juan Carlos López le pregunta, ¿qué oportunidades de negocio cree usted se puedan crear a partir de las modificaciones de las contabilidades de plataformas digitales? Como le mencionaba, este tipo de oportunidad que existe es tener no solamente aquí en Tabasco empresas, sino tratar de buscar en otros tipos a nivel nacional o internacional, sea el caso, y esa oportunidad de negocio se está dando porque finalmente existe la cuarentena. Y hay personas que no están adaptadas a este tipo de situación. Y si esos contadores no están adaptados, es ahí donde viene la oportunidad de negocio y decir, no tienes un contador que pueda realizar la información financiera porque en definitiva tiene que ir a fuerzas a la empresa, pues yo te ofrezco la potestad y la seguridad tanto económica como fiscal de que puedes contar conmigo para que yo pueda realizar la contabilidad. Esta es una de las grandes oportunidades que existen, ¿no? Juliana le pregunta, ¿es conveniente invertir en buscar la certificación de contadores públicos en estos momentos? Bueno, la certificación se había demeritado lamentablemente, derivado de que hubo ciertos tipos de fraudes. Entonces se había quitado bastante fuerza a la certificación. ¿Por qué? Porque la certificación se había demeritado para el tema de auditorías. Entonces muchos trataban de realizar, certificarse no por el conocimiento, sino por el tema de las auditorías a los estados financieros en materia fiscal. Actualmente, conveniente o no, depende porque la certificación en manera general suele suceder que la pide mucho un contador público certificado para la firma de estados financieros para créditos bancarios. Entonces, depende de la necesidad en la cual te quieres invertir. Si quisieras invertir en alguna parte de los negocios del sector financiero o estar en un banco, pues yo diría que así te certifiques. Pero si tu idea es ir más allá o ir a otro tipo de sector, no hay necesidad de invertir en ese tipo de... Hay más necesidad de invertir en otro tipo de conocimiento. Jorge le pregunta que si posteriormente a esta etapa de pandemia que estamos pasando, ¿considera usted que surgirán nuevas oportunidades para los contadores? Y si pudiera mencionar alguna de esas oportunidades. Sí, lo que le mencionaba, las nuevas oportunidades es que muchos de los contadores estarán desplazados porque no tendrán el uso de, por ejemplo, de una plataforma digital o de un uso de información de una nube en la cual tengas la información contable al margen del día o al momento, ¿no? ¿Qué sucede normalmente?
hay ciertos clientes que a lo mejor en fin de semana estén invirtiendo en ciertos mercados, porque llega a suceder, y te digan, ¿sabes qué, contador? No sé, hoy sábado a las 4 de la tarde, puedes decir algo, necesito esta información financiera, no sé si me la puede proporcionar, y en vez de decir, ay, no sé, no lo tengo a la mano, no tengo mi laptop, o no tengo esta información, necesitaría buscar en mis archivos, puedes accesar desde cualquier plataforma, desde cualquier móvil o desde cualquier tipo de ordenador para poder accesar. Ahí es donde viene la oportunidad, ahí donde están prácticamente los contadores, y se tratar de buscar esa área de oportunidad en plataformas digitales y tratar de tener ese acceso a la información y obviamente a la manipulación de esas plataformas, porque no es solamente decir yo entro a Drive, yo entro nada más a este tipo de plataforma, es decir, cómo lo manejo, cómo lo guardo y cómo lo puedo utilizar. Muy bien. ¿Alguien más que quiera realizarle alguna pregunta al doctor? Una o dos preguntas más. Bueno, parece que no tenemos más preguntas, doctor. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Dirección de Tecnologías de la Información e Innovación, agradece al doctor Aldo Alexis Juárez Domínguez por el tiempo y esfuerzo que tomó para compartir sus conocimientos, así como su experiencia en el área contable. Sin duda que es interesante el futuro que depara a los profesionales de la contabilidad pública. Como usted dice, este dependerá de la visión que se tenga de los nuevos paradigmas de trabajos y negocios, además del interés de actualizarse en su quehacer diario, haciendo uso de las nuevas herramientas tecnológicas para el análisis y síntesis de datos. Agradecemos nuevamente, doctor Aldo Juárez. ¿Gusta usted agregar algo? No, pues como siempre mencionar que muchas gracias por la invitación. Es un honor en la Semana de Contaduría Pública poder haber mostrado mis conocimientos, que no son muchos, pero por lo menos sean lo suficientes como para poder implementar una pequeña semillita de curiosidad y puedan seguir progresando, jóvenes. No es solamente el día de hoy, sino es tratar de buscar una mejora continua, es tratar de buscar ser mejores personas, y en ese sentido podrán ser mejores contadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengan todos muy buenas tardes.